Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 10 al 20. Apocalipsis 1 del 10 al 20. Este es el cuarto sermón de la serie que hemos iniciado en este libro. Les recuerdo que yo leo de la versión Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria, por si hay alguna diferencia en la versión que ustedes leen. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardientes como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su santa palabra y nos auxilie. Habíamos visto en la sesión anterior que los creyentes todos somos participantes de 3 cosas: la tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Con Jesucristo actualmente reinando a la diestra del Padre, nosotros reinamos también, somos súbditos de su reino. Y parece contradictorio, pero en esta época, en esta parte de su reino, hay gran tribulación. Y para eso ejercitaremos esa paciencia que les había dicho, que es más como un aguante, una perseverancia. Les había dicho también que debemos pedir auxilio al Señor para la interpretación de todos los símbolos que vamos a encontrar en este libro. Y lo vamos a hacer con temor delante de Él. Hay unas cosas que son claramente descritas y otras en las cuales daremos las posibilidades sin animarnos a ser dogmáticos, pero hay algunas muy claras. Por ejemplo, acabamos de leer en esa visión que tiene el apóstol Juan, que el mismo Jesucristo le da el significado de esos 7 candelabros que él ve. Una vez más, el número 7. Y habíamos dicho también, no había solo 7 iglesias, había muchas más. Pero Dios escoge precisamente 7 iglesias con ese mensaje. Representan
a todas las demás iglesias, o como le solemos llamar, a la iglesia universal. Y él ve esos 7 candelabros, para que se den una idea, probablemente los han visto. El candelabro era esa menorá judía, ese candelabro de siete candelas, que se alimentaba por medio de aceite. Y Jesucristo le dice que esos 7 candelabros son las 7 iglesias. Y el dato importantísimo aquí es que dice que Jesucristo estaba en medio de ellas. Entonces nos podemos imaginar un lugar que alrededor está oscuro, porque para eso es que se utilizan los candelabros, ¿verdad? Para traer luz. Entonces tratemos de imaginarlo. El lugar está oscuro, pero hay 7 candeleros. Y digamos que están ubicados de manera circular, y en el centro, caminando por medio de ellos, está el Hijo de Dios, Jesucristo. Y lo que vamos a ver, yo quisiera que tratemos eso, de hacer esfuerzo mental, porque son imágenes que nos dan significados importantes. Decía un predicador que algunos tristemente se acercan al Apocalipsis como si fuera un rompecabezas. Yo soy malísimo con rompecabezas, mi hija y mi esposa hacen, y papá, yo no puedo eso. Pero así no es esto. El Apocalipsis son imágenes. No tenemos que armar nada, es verlas y con el auxilio de Dios interpretarlas correctamente. Hermanos, si yo saliera aquí en este momento y voy fila por fila, viéndolos a cada uno de ustedes, ustedes se sentirían un poco incómodos tal vez, solamente una mirada, viéndolos. ¿Y qué si yo tuviera la capacidad de no solo hacer eso, sino de ver lo que hay dentro de ustedes y saber lo que están pensando y sintiendo? Es el Cristo exaltado, que camina en medio de las iglesias, pero Él sabe lo que usted está pensando. Y en cada una de las cartas que Él va a enviar, Él va a decir esta frase repetidamente: yo conozco tus obras. Hagamos ese ejercicio y pensemos que no soy yo, un ser humano, pecador y falible, sino es Jesucristo mismo, que aquí está paseándose en medio de la iglesia. Eso es lo que dice ahí, que esos candeleros son las iglesias y que Cristo está paseándose en medio de ellas. Qué tontos somos cuando pensamos que podemos aparentar. Y sí podemos ante otros, pero hay uno que, como aquí vemos, tiene ojos como llama de fuego. Y al decirlo, vuelvo a decir, no es que este Cristo, como lo vamos a describir ahí, Él es así, son imágenes y símbolos lo que vamos a ver. Bueno, aquí dice que Él, cuando oyó que se le hablaba, Él se vuelve y lo que ve es esos candeleros. Y a uno, dice el versículo 11, que le dice que Él es el alfa, el omega, el primero y el último, que son, como habíamos visto, atributos divinos que se utilizan solo para Jehová en el Antiguo Testamento. Y en el 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de ellos, de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esa frase, Hijo del Hombre, a veces la interpretamos más como la humanidad de Cristo, y ese es el título que Él más usaba para sí mismo, el Hijo del Hombre. Voy a leer algunas de las veces, son 81 veces que aparece en el Nuevo Testamento la frase el Hijo del Hombre. Pero quisiera que pensemos en estas que yo les voy a leer. En Mateo 8:20 dice Jesucristo: y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En este caso, claro que sí, estamos hablando de la humillación de Cristo, del Creador de todo, Rey y soberano de todo, viniendo a este mundo y asumiendo una condición tal que ni siquiera tenía casa propia. Eso es lo que dice ahí. No tiene dónde recostar la cabeza.
Pero en Mateo 9:6 vemos la otra característica, la divina. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo a un paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Porque primero le había dicho: tus pecados te son perdonados, y eso escandalizó a los fariseos. Como vemos, la frase Hijo del Hombre no se refiere solo a su humanidad, sino a su divinidad también. Porque también leemos en Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, del día de reposo judío, Señor del sábado. Y hoy es Señor, como le vimos, del día de su día. También leemos en Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan escándalos y los que hacen iniquidad. Y esto es juicio. Vendrá el día en que Dios va a hacer esa separación de la humanidad. La Biblia nos dice claramente que Él viene con los ángeles de su poder. Ese es el día del juicio. Y se le llama Hijo del Hombre al juez que viene. Finalmente Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Estos textos quise leérselos para que entendamos entonces que esa frase Hijo del Hombre no la debemos asociar solo a su humanidad, sino también a su divinidad. Veamos lo que se describe entonces de Jesucristo, del Hijo del Hombre. Se nos dice que está vestido con una ropa que llega hasta el suelo y que tiene un cinto de oro en su pecho. La mayoría de comentaristas piensan que esto se refiere al oficio sacerdotal de Cristo, que es vestidura de sacerdote, mediador único entre Dios y los hombres. Vemos a Jesucristo descrito con ojos como llama de fuego. Realmente, si vemos a este Cristo como se va a describir aquí, no es algo como agradable al pensamiento, y creo que hay quienes han tratado de dibujar a este Cristo como se describe ahí, y no es muy agradable. Yo no creo que sea para dibujar. Primero que la Biblia nos dice que no deberíamos estar haciendo imágenes de Dios, y lamentablemente en muchas iglesias, incluso evangélicas, hacen imágenes de Jesús. Pero este Cristo exaltado nos es descrito en sus atributos. Lo que quiere decir ojos de llamas de fuego es eso, lo que les decía. Si a ustedes les incomodaría que yo vaya y los vea tan fijamente y me les quede viendo, y usted se dé cuenta que yo estoy sabiendo todo lo que hay dentro de usted, sabemos que eso no va a suceder, pero Cristo sí. A eso es a lo que se refiere. Por eso es que sus ojos son como llama de fuego. Porque ahí sí es cierto que se desvanece toda nuestra hipocresía y se acaba la función, ya no más fingir, ya no más aparentar. Nosotros vivimos en una sociedad en la que hemos sido enseñados a guardar las apariencias. Y usted mismo puede estar sentado ahí aparentando ser gran cristiano y no lo es. Por eso, qué bueno cómo Dios une las cosas. El pastor estaba hablando en la primera hora de la oración privada. Nadie sabe aquí cuánto ora usted privadamente, pero hay uno que sí lo sabe, y Él está ahí. Toda la imagen de pies de bronce bruñido, como en un horno, todo lo que nos recuerda, miren, aquel bebé que vino como un bebecito, al que se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál imagen más tierna que la de un cordero, hermanos? Bueno, ese Cordero de Dios viene como juez del universo. Y dice la Biblia que el rostro de Él es como ver al sol cuando resplandece en su fulgor. ¿Sabían ustedes? Bueno, creo que todos sabemos
que el sol en su plenitud del mediodía, usted no lo puede ver, muchos se dañan los ojos y permanentemente puede quedar ciego. Por eso hay anteojos oscuros y todo eso. Pero ese es el Cristo exaltado. Ese es el Cristo divino. Y dice que su voz es como muchas aguas. Ahora, pensemos en Juan un momento. ¿Por qué Juan dice que cuando él lo ve, cae como muerto? Porque él está diciendo que al que está viendo es a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, él está diciendo, ese yo creo que es Jesús. Pero si es Jesús, Jesús tomó a Juan como de sus más íntimos. De los 12, Jesucristo tenía a 3 que eran sus más allegados. A Pedro, a Jacobo y a Juan, siendo Jacobo y Juan hermanos. Pero en particular a Juan se le llama el discípulo al que el Señor amaba. Entendamos bien esto, no significa que a los demás no los amaba, pero tenía especial cariño, lo cual no tiene nada de pecado, por alguien, por el más joven. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, 25, que Pedro le dijo a Juan, pregunte usted, ¿quién será el traidor? Él entonces, dice, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Pensemos en Juan, la gran confianza que le tenía a Cristo para, ¿verdad?, a recostarse, estar tan cerca de Él. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué ahora cuando lo ve cae como muerto? Hay una diferencia, claro que sí. El Cristo de Dios, que una vez se humilló y anduvo en este mundo, está ahora exaltado a la diestra del Padre, y dice la Sagrada Escritura, lo vimos cuando estudiamos Filipenses, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Oh, Dios mío, ese es el mismo. Nos cuesta entenderlo, pero es el mismo, el glorioso Hijo de Dios. Pero a nosotros entonces nos sirve reflexionar en estas cosas. Hermanos, yo les ruego a Dios que Él nos ayude a tener un concepto correcto de Dios, porque hay muchos que tienen un Dios hecho a su medida. Y entonces, si ese Dios en el que usted cree y al que tanto quiere no corresponde a este Dios de la Biblia, en realidad usted no está adorando a Dios, sino que ha hecho su propio ídolo. Un Dios hecho a su medida. Pero el Dios de la Biblia se revela desde siempre como un Dios glorioso y temible. Cuando Jacob el patriarca, se nos describe en Génesis 28, 17, pasó por aquel lugar huyendo de su hermano, porque él venía huyendo de su hermano, y pasa por un lugar que se llamaba Luz, y ahí duerme. Y tiene un sueño maravilloso, que había una escalera que subía al cielo y ángeles subían y bajaban. ¿Qué dice él? Génesis 28, 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mis amados hermanos y amigos, cuando ustedes escuchen, y con frecuencia lo hacen, a este pastor insistir demasiado en la necesidad de reverencia, no es simplemente porque es mis preferencias y mis gustos, es por esto, porque tenemos que tener el concepto de Dios de la Biblia. Y si ustedes creen que Dios está aquí, tienen que también decir con Jacob, cuán terrible es este lugar. Dios está aquí y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso tenemos que huir de todas esas influencias mundanas que han hecho de la iglesia del Señor un lugar para entretenerse y a veces como un circo. Es la casa de Dios, es su presencia, pero es maravillosa. Es maravillosa.
No es algo aburrido, no es algo cansado, es maravillosa, pero temible. Moisés, cuando tuvo aquel encuentro de la zarza ardiente que no se quemaba, dice: me apartaré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y le habla a Dios desde la zarza y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué hay miedo de mirar a Dios? Porque él tiene un concepto correcto de sí mismo también. La gente hoy no tiene este concepto de Dios. Nos cuenta la Escritura que los padres de aquel juez de Israel, Sansón, se les había aparecido el ángel de Jehová, pero ellos no sabían que era el ángel de Jehová. Y después, cuando hace el milagro y sube en una llama de fuego al cielo, le dice y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Jueces 13:22. Es decir, él sabía algo muy claro: que no se puede ver a Dios sin consecuencias, y la única posible era morir. Nos vamos a morir. Pero bueno, había un plan de Dios, y entonces la esposa le dice: Dios no nos quiere matar, nos va a dar esta bendición. Pero estoy hablando de la reacción, porque estamos hablando de la reacción de Juan cuando ve al Cristo exaltado y cae como muerto. Tenemos que entonces ver que eso es lo normal y lo correcto en toda la Biblia. Isaías dice en el capítulo 6, versículo 5, cuando él ve a Jehová en su trono y sus faldas llenaban el templo. Solo imagínense la clase de ropa real que tenía. El profeta Isaías, un siervo de Dios, dice así: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ven, no es cualquier cosa ver a Dios. Pero en medio de todo eso y de ese Juan postrado ahí que dice como muerto, hay una reacción de Cristo, hay un consuelo. Porque dice: y cuando lo vi caí como muerto, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Sí, soy aquel que usted conoció, el que vio también en la cruz. Pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y además le dice algo: y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Vamos a tratar de entender eso. Lo que significa es que Jesucristo está en control. Esa palabra infierno, que en la otra versión se pone Hades, porque realmente eso es lo que dice en griego, Hades. Hades era el nombre de un dios griego, el dios que en la mitología romana se llama Plutón. Es el dios del inframundo, decían los griegos. Entonces la palabra se convirtió de uso popular para a veces sepulcro o esa región de los muertos. Lo que quiere decir Jesucristo con que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte es: está Él en control. Sepa usted esto, Juan. A usted trataron de matarlo, porque eso es lo que dice la historia eclesiástica, que a él lo habían tratado de matar y no pudieron. Según los detalles, lo habían sumergido en aceite hirviendo y no murió. Y cuando él le dice: yo tengo las llaves, es decirle algo como esto. Piensen: vea, usted no va a morir ni un minuto antes ni un minuto después de que yo lo decida. No les tema a ellos. No les tema a ellos. Recuerde lo que yo le dije: no temáis a los que matan el cuerpo, porque después de eso no pueden hacer nada. Temed a aquel que después de haberte quitado la vida puede enviar tu alma al infierno. Pero el que tiene las llaves del infierno y de la muerte es Jesucristo.
Ese es mi Señor y Salvador, por eso no temo. Entonces tiene sentido que Él le diga, no temas, no temas, yo tengo las llaves, yo controlo la vida, la muerte. La salvación está en sus manos. Por eso dice el Salmo, y Jonás lo repite, la salvación es de Jehová. ¿No le da esto paz a usted? Sepa esto, mi hermano, mi hermana. Algunos se preocupan tanto. Yo también iré a ver a mi hija, tal, ¿qué pasará? Me iré muy temprano y me falta cosas que enseñarle y quisiera verla hacer tal cosa. Ay, ay, ay. No voy a morir ni antes ni después de lo que Dios tiene determinado. Pero eso sí, el tiempo que Él nos da, Él nos va a pedir cuentas. ¿Qué hizo con el tiempo que Él le dio? Dice además aquí que este Cristo que tiene las llaves de se presenta aquí como alguien que de su boca sale una espada de dos filos, una espada aguda. ¿Qué más nos dice la Biblia con respecto a esto? Pienso que muchos lo sabemos. Esa espada aguda es símbolo de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, es la palabra de Dios. No hay dos cosas como la palabra de Dios y la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Un solo Dios verdadero. Y dice así Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Les decía que en esa visión son los ojos de Cristo, llamas de fuego que penetran hasta y nos dicen, sé todo de usted, lo sé todo. Nadie me tiene que contar nada. Yo sé todo lo que usted dijo, lo que usted hizo. Es más, sé por qué lo hizo. Pero aquí nos dice que hay un elemento para el presente que Dios usa como medio de traer a la luz nuestra gran necesidad de Él, y es su palabra. Quisiera que hoy creamos esto, que ese Cristo exaltado, bendito Hijo de Dios, de verdad está aquí pasándose y por su palabra está penetrando hasta los tuétanos nuestros, discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo claramente le había dicho a los Efesios en Efesios 6, 7 y 17, 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siendo esto así, mis hermanos, no es de lamentarnos que hoy en día en los cultos de las iglesias la palabra de Dios es solo un pedacito del culto, un rellenito, cuando debería ser el centro de todo, de principio a fin, la palabra de Dios, porque es esta espada de dos filos. Yo los invito a analizar, si no lo ha hecho, nuestro culto de principio a fin. La palabra de Dios de principio a fin, porque Cristo es alfa y omega. Iniciamos con un llamado a la adoración tomado de la Biblia. Memorizamos o procuramos memorizar semanalmente un versículo de nuestra confesión de fe tomado de la Biblia. Leemos la Sagrada Escritura en las mañanas, Nuevo Testamento; en la tarde, Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Y la bendición final es la palabra de Dios también. Sale de la boca de Cristo. Pero recordemos lo que dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Tesalonicenses 2:8, con respecto a la venida de Cristo. Dice, y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesucristo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, esto es, imaginémoslo, dice que es con el espíritu de su boca. Por eso quitemos de nuestra mente que hay una guerra de verdad física entre Cristo y sus ángeles y este mundo. Eso es absurdo y no tiene sentido. Jesucristo no necesita
simplemente con la palabra de su boca, con esa espada filosa, lo elimina y lo fulmina de una vez. A Satanás y al falso profeta y al anticristo y a todos los inicuos, los pone debajo de sus pies. Entonces esta guerra de la que luego hablaremos, entendamos que es espiritual. La palabra entonces de Cristo predicada en sus iglesias está haciendo esa función. Esa espada aguda que sale de la boca de Cristo en cada iglesia que fielmente predica la palabra, está pasando eso. Dios la envía. Y el profeta Isaías había dicho que su palabra no volverá a él vacía, sino que hará todo aquello para lo que él la envió. Pero aquí nos falta algo. Le hablamos a alguien y creemos, o viene la gente a la iglesia y escuchó el evangelio y decimos, bueno, la palabra no vuelve vacía. Y estamos consolándonos como si eso significa que en algún momento esa persona se va a convertir. Pero esta espada tiene dos filos. Y si esa palabra no es recibida con fe y con humildad para obedecer a Dios, el filo que se va a poner en acción es el filo de condenación. Y siempre entonces hará Dios aquello para lo cual la envió, porque a veces Dios envía su palabra para juicio. Ya no para salvación, sino para juzgar a la persona o al mundo. La Biblia, bueno, hemos leído que Cristo tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y aquí dice que son los ángeles de las iglesias. Hay quienes creen que son ángeles verdaderamente, de los que llamamos ángeles, que son seres espirituales. Yo no creo que sea imposible, porque la Biblia misma nos dice en 1 Corintios 11, algunos estuvieron en esa serie, que hay cosas que tienen que hacerse en cierto orden por causa de los ángeles, que son testigos de lo que hacemos y que estarán en el día de juicio también. Pudiera ser, pero más creo, la otra posición de otros es que la palabra ángel lo que significa es mensajero. Y se refiere entonces a aquellos que Dios designó en cada iglesia como sus mensajeros, es decir, los pastores. Y no es por conveniencia que creo esto, pero me trae gran consuelo. Y no crean que le estoy mintiendo, que cuando vi este pasaje me conmovió a lágrimas. Porque coincide con lo que dice Daniel 12:3, que dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y oigan esto, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los ministros de Cristo pasamos por épocas tristes. Decía Spurgeon más bien que no había algo que él hiciera con lo que le quedara bien a la gente, que por todo lo criticaban, todo, si hacía y si no hacía también. Y en esos momentos en los que los mensajeros en las iglesias se sienten menospreciados, incomprendidos, dijo algo mal y ya alguien se ofendió. En esos momentos en los que parece que no hay apoyo o lo que sea, nos sirve de recordar, pero estamos en la mano derecha de Cristo. Él es el que nos va a sostener. Esto es un consuelo para todos los pastores de todas las iglesias, porque les digo, aunque hay ese concepto horrendo sobre los pastores, que ha venido a nosotros por culpa de los falsos profetas y de los lobos rapaces, que hicieron de la religión un negocio, obreros fraudulentos, por culpa de todos ellos, el concepto generalizado en las personas de esa sociedad sobre un pastor es que es un vividor, que anda detrás de lo material. Y en esos momentos es muy triste, pero no es cierto. Hay buenos hombres de Dios, fieles, honestos, en muchas iglesias, de muchas denominaciones. Como les digo, hagamos la diferencia y no le demos
oído al enemigo de que todos los pastores, sí hay quienes han manchado el ministerio terriblemente, hasta con inmoralidades, pero no todos, porque a los verdaderos los tiene Cristo en su mano derecha. Hemos visto, yo creo, en este fragmento, que ver a Dios causa un trauma. Pero sin embargo la Biblia nos habla también de ver a Dios como la mayor bienaventuranza, y algunos teólogos lo llaman la visión beatífica. El Salmo 84:7 dice de los creyentes, de los hijos de Dios: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¡Qué promesa! Verán a Dios en Sión. Y Cristo en el sermón del monte les dijo a la multitud: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero hay algo importante. El que no se ha postrado como Juan ante el Cristo exaltado, que no se haga ilusiones que verá a Dios. Solo verá a Dios, que es la mayor bienaventuranza, aquel que se ha postrado a Jesucristo, que lo ha reconocido como único Señor y Salvador. Hay gran provecho, hermanos, en este estudio del Apocalipsis. Si cada vez que terminamos nos hacemos la pregunta: y habiendo oído esto, ¿qué debo hacer? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Estimados hermanos y amigos, Dios ha hablado, su palabra se ha predicado. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Ha oído usted la voz del Omnipotente? ¿Esas muchas aguas las ha oído? ¿Ha resonado en usted? Porque el cristiano pide como en este cántico: habla, amoroso Cristo, quiero escuchar tu voz. A eso venimos aquí. Corrígeme en tu amor. ¿Por qué debemos ser corregidos? Porque hay muchas cosas que no estamos haciendo bien. Pero sigo insistiendo, y con amor se los digo: si usted se cree buen cristiano, está en la peor condición porque no tiene manera de mejorar. Debemos reconocer que nos falta mucho. Ese cántico dice: no quiero desviarme ni claudicar, Señor. ¿Por qué lo dice? Porque se puede. En la lectura que leyó el pastor Randall nos dice que hay quienes naufragan. Nosotros entendemos que si eso se llega a dar, verdaderamente esa persona no tuvo verdadera fe, pero en algún momento parecía que sí tenía verdadera fe y naufragó. Pero en el canto le pedimos: Señor, no quiero desviarme ni claudicar, Señor. Debemos pedírselo. ¿Cómo va a responder usted? Procuremos orar haciendo ese ejercicio mental de que el Cristo glorioso, exaltado, camina aquí y nos mira y sabe todo de nosotros y pide algo de nosotros. Respóndale al Salvador. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, esto que hemos leído es tu santa palabra. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que el Espíritu Santo haga penetrar la espada de dos filos
hasta nuestro corazón, hasta los tuétanos. Y con ese filo de salvación extirpes todo pecado y todo lo que nos separa de ti. Pon tu temor en nosotros, porque sabemos que esa espada tiene también un filo de juicio. Ayúdanos, Señor, a entender, a gozarnos en esa promesa de que tú caminas en medio de tus iglesias. Bendice a esta iglesia y bendice a toda iglesia donde Cristo es predicado y exaltado. Bendice toda iglesia donde hay creyentes que esperan el retorno del Rey. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.